Vamos a ver si ya se escucha. Gracias a los que nos están comentando que ya se escucha. Bien, vamos a continuar. Entonces, como estábamos comentando, de los principales errores que tenemos son que confundimos los tipos de variables. Y entonces pretendemos analizar una variable cuantitativa como cualitativa. A la inversa, tenemos una variable cualitativa y la queremos analizar como cuantitativa. Y eso pues nos lleva a resultados que no son los que esperamos. A ver, de nuestros asistentes, anoten cuáles son sus principales dificultades que se han encontrado al momento de analizar sus datos. Aquí tenemos algunos ejemplos, como son elegir pruebas estadísticas que no son las que necesitamos. Otra de las principales dificultades es que no sabemos manejar un software estadístico. Tampoco conocemos los tipos de variables, no conocemos su clasificación ni por su naturaleza ni por la relación que existen entre ellas mismas. Y otro de los principales dificultades que tenemos son también la interpretación de los resultados. Podemos hacer un análisis o tal vez alguien nos ayude y al momento de tener nuestros resultados pues no sabemos qué significan. La famosa el valor P. ¿Qué significa el valor P? ¿Qué significa una P de una cola? Una P de dos colas. Entonces de pronto tenemos resultados y no los sabemos interpretar. Y entonces pues nos surgen varias preguntas. ¿Qué prueba estadística debo usar? Y ahí nos quedamos de que no sabemos cuál. Mis variables que tengo son cuantitativas, son cualitativas, cuál es la dependiente, cuál es la independiente, qué analizo, cómo lo analizo. Y entonces nos surgen varias preguntas aquí en las que nosotros podemos dar respuesta en esta sesión. ¿Qué significa la prueba P? Ya lo habíamos comentado de que nos los piden y nos piden que sea un valor P menor de 0.05 y no sabemos qué es o qué significa. También nos encontramos de, ya los tengo, ahora, ¿cómo reporto mis resultados? Y es ahí donde tanto el protocolo de tesis, cuando nos piden describir qué análisis voy a hacer, o la tesis misma, cuando ya la estoy haciendo, es donde ahí nos quedamos, nos atoramos y nos retrasamos. En algunos casos, en algunas instituciones, les piden que para graduarse tienen que tener un artículo. En algunos les piden que esté publicado, en otros que esté aceptado para publicarse y en otros que por lo menos esté enviado para publicación. Finalmente necesitamos tener ese artículo y a veces lo que nos está deteniendo para terminar ese artículo es justamente nuestro análisis estadístico. Y entonces volvemos a la pregunta que nos trajo aquí. ¿Qué prueba estadística vamos a usar? Entonces vamos a ver que la estadística comienza desde la pregunta de investigación y el objetivo del estudio. Por tanto, la prueba estadística no es la primera decisión que debemos tomar, sino la última. Entonces vamos a hacer aquí un recordatorio de estas dos cosas importantes que acabamos de mencionar. La pregunta de investigación y el objetivo del estudio. Vamos a ver aquí una secuencia lógica para poder elegir la estadística. ¿Qué prueba estadística vamos a hacer? Entonces nos vamos a ir un poquito hacia atrás en nuestro trabajo de investigación y vamos a ir directo a la pregunta de investigación. Vamos a revisar esa pregunta. Esa pregunta tiene que coincidir con el objetivo. Además, acuérdense que la pregunta de investigación es el título del proyecto convertido en pregunta. Y esa pregunta está estrechamente relacionada con el objetivo. Podemos decir que la pregunta ahora se convierte en objetivo. En el objetivo están plasmadas nuestras variables. El tipo de variables, la escala de medición
Y una vez que tenemos identificado pregunta de investigación, objetivo, tipo de variable que tenemos, cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, entonces ya vamos a poder decidir por un análisis estadístico. Hasta que ya lo tengamos, ahora sí ya vamos a poder decir cuál es el análisis estadístico idóneo para nuestro trabajo de investigación. Hacemos nuestro análisis, vamos a obtener resultados y posteriormente ya nada más hacemos nuestras conclusiones. Si uno de estos pasos falla, lo demás puede perder coherencia. Si no tenemos bien definida la pregunta, el objetivo, las variables, no vamos a poder hacer un buen análisis. Vamos a hacer aquí a continuación un recordatorio de estos puntos importantes. Primero, vamos a ver la pregunta de investigación. ¿Qué es la pregunta de investigación? Si alguien tiene dudas sobre qué es la pregunta de investigación, nos puede aquí escribir. Yo tengo dudas. ¿Qué es la pregunta de investigación? Bueno, la pregunta de investigación es el cuestionamiento central que guía el estudio. Es nuestro tema de investigación transformado en pregunta. Esta pregunta define y concreta el problema. Es el pilar fundamental del proyecto de investigación. Y acuérdense que de la pregunta, de ahí se deriva el objetivo, la hipótesis y toda nuestra metodología. Entonces, si nosotros hacemos un buen planteamiento de una pregunta de investigación, desde ahí ya empezamos a tener claridad qué tipo de análisis estadístico vamos a hacer. El objetivo, como ya mencionábamos, de forma coloquial podemos decir el objetivo en la pregunta de investigación se puede transformar en objetivo. El objetivo viene de la pregunta de investigación, porque si la pregunta es la dirección hacia dónde va nuestro trabajo de investigación, el objetivo es la meta que deseamos alcanzar en este proyecto de investigación. Algunos ejemplos sobre los objetivos estos son algunos ejemplos que hemos hecho con algunos de nuestros alumnos que hemos tenido, en especial de enfermería. Por ejemplo, determinar el nivel de estrés laboral en pasantes de enfermería, identificar la relación entre actividad física y calidad del sueño, comparar adherencia terapéutica entre dos grupos, evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia y analizar conocimientos sobre prevención de ERAS. Por lo tanto, las palabras claves del objetivo nos orientan hacia el análisis. Entonces, si tenemos un buen planteamiento de una pregunta de investigación y tenemos bien definido nuestro objetivo, ya hemos avanzado un gran paso en el camino hacia identificar qué tipo de análisis estadístico vamos a hacer. Entonces, vamos a ver aquí cómo desde el objetivo, las palabras clave del objetivo ya nos están orientando hacia qué tipo de análisis vamos a hacer. Vamos a ver aquí, tenemos un ejemplo del verbo y el posible análisis. Por ejemplo, si en el verbo del objetivo dice describir, entonces vamos a ver que el posible análisis pues va a ser un análisis descriptivo. Específicamente van a ser frecuencias, porcentajes, proporciones, eso es dependiendo del tipo de la variable. Si son variables cuantitativas, van a ser medidas de tendencia central, por ejemplo, media, mediana, moda, cortosis. Y si son variables cualitativas, pues van a ser frecuencias, porcentajes y proporciones. Otro ejemplo de lo que podemos encontrar en nuestros objetivos, determinar la relación entre, y si nuestro objetivo menciona esa expresión de vamos a determinar la relación entre esto y esto, entonces las posibles pruebas que vamos a hacer van a ser pruebas de independencia como la prueba de chi cuadrada o pruebas de correlación. Esas son otras pruebas que podemos usar cuando el objetivo diga determinar relación entre o determinar asociación. Bueno, si nuestro objetivo dice comparar este grupo con aquel otro grupo, entonces las posibles pruebas van a ser una TED Student y un ANOVA.
Vamos a ver otro ejemplo: identificar asociación o evaluar la asociación o analizar la asociación. Entonces, algunas de las pruebas, aquí tenemos que tener especial cuidado, porque si bien es cierto que en epidemiología usamos chi cuadrada, acordémonos que chi cuadrada es una prueba de independencia, no es una prueba de asociación. Y en estadística sí tenemos que ser muy específicos y muy puntuales. Si el objetivo dice identificar asociación, entonces tenemos que hacer pruebas de asociación. Por ejemplo, Phi y B de Kramer son unas pruebas de asociación. Estas también se definen de acuerdo con el tipo de variable, si es cualitativa nominal o cualitativa ordinal. Otro ejemplo común en los objetivos es evaluar el efecto. Si vamos a evaluar efecto de algo, efecto de un medicamento, efecto de una dieta, efecto, entonces aquí lo que podemos hacer son comparaciones. Específicamente comparaciones múltiples, cuando estamos evaluando efecto de alguna dieta, por ejemplo, o algún medicamento. También podemos hacer algún análisis de regresión. Y otro de lo más común, determinar el nivel de, si se fijan, este es similar al primero de describir. Ahora determinar el nivel de los ejemplos que habíamos puesto, determinar el nivel de conocimiento sobre determinada enfermedad, conocimiento sobre determinada técnica o determinado proceso. Entonces, dependiendo de la variable, podemos hacer frecuencias, porcentajes o medidas de tendencia central. A ver, vamos a ver ahora un repaso de la clasificación de las variables. Acuérdense que dijimos que esto es fundamental para poder elegir nuestro tipo de análisis estadístico que vamos a hacer. Entonces vamos a ver principalmente dos clasificaciones, y la primera es la clasificación de las variables de acuerdo con su naturaleza. Entonces, de acuerdo con la naturaleza, las variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas vamos a tener las variables continuas y las variables discretas. Acordémonos que las variables continuas son las que toman cualquier valor dentro de un intervalo, y en términos así como muy coloquiales son las que tienen decimales. Y las variables discretas son números enteros. Acá no vamos a tener decimales. En las variables cualitativas, estas se pueden subclasificar en ordinal y nominal. Vamos a recordar que las variables ordinales son cuando nos interesa el orden. Uno de los ejemplos más conocidos, o el ejemplo típico de ese tipo de variables, son las encuestas de satisfacción. Cualquiera de nosotros hemos ido a algún lugar donde nos prestan un servicio y después nos dan una encuesta pequeña en donde nos preguntan: ¿qué te pareció el servicio? ¿Qué opina usted sobre el servicio? Y entonces las opciones son totalmente satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, y totalmente insatisfecho. Ahí nos importa el orden. Esa es una variable ordinal. Por ejemplo, en el área de la salud pueden ser las enfermedades. Por ejemplo, en algún momento estaba la clasificación en la preeclampsia de preeclampsia leve, moderada y severa. Entonces ahí nos interesa el orden. Es una variable ordinal. Cuando no nos importa el orden, entonces es una variable nominal. Y se fijan, aquí tenemos justamente los ejemplos de que una variable ordinal usan escala Likert, que es de las más comunes, y la nominal pues no nos importa el orden, como el sexo o el estado civil. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación de las variables de acuerdo con la relación entre ellas mismas. Entonces vamos a ver que las variables se clasifican en variable dependiente y la variable independiente. A la variable independiente también se le conoce como variable explicativa o variable predictora, porque explica a la variable dependiente o porque predice respuesta, predice la variable dependiente.
La variable independiente también es la variable que se manipula o se cambia para observar un efecto. Y la variable dependiente pues es la que se ve afectada por la variable independiente. Es la que es explicada, por eso se le llama a la otra explicativa, explicada por la variable independiente. Y también se le conoce como variable respuesta o variable de interés. Bueno, una vez que hemos ubicado nuestras variables, ya podemos definir qué tipo de análisis. Bueno, ya nos vamos orientando más hacia qué tipo de variables, qué tipo de análisis vamos a hacer dependiendo de nuestras variables. Vamos a ver aquí un ejemplo de un análisis descriptivo. A ver, en este análisis descriptivo vamos a ver el ejemplo. El título del proyecto de investigación es Nivel de estrés en pasantes de enfermería. El objetivo es determinar el nivel de estrés en pasantes de enfermería. Entonces, si se fijan, en el objetivo está plasmado el título. A la inversa, el título contiene al objetivo. Vamos a identificar desde aquí las variables, que es el nivel de estrés. La variable dependiente es el nivel de estrés en pasantes de enfermería, y la variable que explica este nivel de estrés de acuerdo con el título y el objetivo, no hay una variable explicativa propiamente. El tipo de variable, que en este caso la variable de interés o la variable dependiente, es una variable cualitativa ordinal. Y es ordinal porque si nos importa el orden. Aquí el nivel de estrés se puede clasificar como leve, moderado y severo. Entonces sí nos importa el orden de la variable explicativa, de la variable de interés, perdón. Y por tanto, si retomamos una de las diapositivas anteriores, como nos estaremos acordando, si estamos planteando determinar el nivel de estrés, analizar el nivel de estrés, entonces el análisis que podemos usar es frecuencias, porcentajes, proporciones, gráficas de bajas. Esos son los análisis que nos pueden servir para poder describir el nivel de estrés. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo, un análisis en donde se utiliza un análisis de dependencia o un análisis de asociación. En este ejemplo vamos a ver que el proyecto de investigación es estrés y calidad de sueño. Entonces aquí el autor lo que quiere evaluar es identificar la relación que existe entre el estrés y la calidad de sueño. Entonces vamos a identificar la variable de interés es el estrés. Seguimos con el estrés. Esta variable es una variable cualitativa ordinal, ya dijimos, es una variable donde sí nos importa el orden. Y la variable que explica este estrés es la calidad de sueño. La calidad de sueño es una variable cualitativa nominal. Y entonces vamos a ver que para poder evaluar la relación que existe entre el estrés y la calidad de sueño, unas de las pruebas que nos van a servir son las pruebas de independencia, como la chi cuadrada. Otra también que ya mencionamos son las pruebas de asociación, por ejemplo, Phi y B de Kramer. Esas son pruebas de asociación que nos pueden ayudar a identificar si existe una asociación entre estas dos variables. Y también podemos hacer una regresión logística. Esta va a depender, si dejamos el estrés como variable binomial, va a ser regresión logística binaria. Y si la dejamos como los tres que veníamos manejando, de leve, moderado y severo, pues ya no sería regresión logística binaria, sino multinomial. A ver, vamos a ver otro ejemplo, comparación entre grupos. En este proyecto de investigación, de este ejemplo, queremos evaluar la presión arterial que existe entre hombres y mujeres. Entonces el objetivo es evaluar la presión arterial entre hombres y mujeres. La variable de interés es la presión arterial.
y el tipo de variable es una variable cuantitativa continua. Y vamos a ver que la variable que explica es la variable sexo, hombre o mujer. Y esta es una variable cualitativa nominal, binomial, solamente tiene dos opciones, hombre o mujer. Entonces aquí como son dos grupos, y aquí lo que vamos a ver que la variable de interés, aquí hay que tener precaución en algo. Si nosotros capturamos la presión arterial con valor numérico, tenemos un número y los dos grupos van a ser hombre y mujer, entonces vamos a usar una comparación de medias y en este caso va a ser una T de Student. Si nosotros estamos usando, pero que quede claro, si estamos nosotros usando variables numéricas, entonces va a ser una T de Student. Entonces aquí estamos comparando dos grupos. Ahora vamos a hacer aquí un resumen de lo que hemos comentado. Vamos a ver qué queremos hacer. Si nosotros queremos describir, entonces vamos a usar frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central. Si queremos analizar la relación o la asociación entre una característica y otra, entonces podemos usar pruebas de independencia, pruebas de asociación, pruebas de correlación. Y si nosotros queremos comparar, entonces podemos usar prueba T de Student que compara dos medias o comparaciones múltiples con una nova. Entonces, si se fijan, este cuadrito nos va a ayudar muy bien para identificar qué tipo de prueba vamos a hacer. Este algoritmo será la base para seleccionar las pruebas posteriormente. A ver, aquí vamos a mostrar una guía práctica para que nosotros podamos elegir las pruebas estadísticas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. En un cuadrito similar a este, cada quien va a escribir el título. Escriban el título de su proyecto de investigación que estén haciendo, la pregunta de investigación, formula tu pregunta de investigación. Acuérdense que la pregunta de investigación es el título transformado en forma de pregunta. Quien tenga hipótesis, anote aquí su hipótesis posterior a la pregunta de investigación. Acuérdense que la hipótesis es una respuesta anticipada a la pregunta de investigación. Y si no la tienen, pues no pasa nada. Acuérdense también que hay trabajos de investigación que pueden no llevar hipótesis. Vamos ahora a anotar el objetivo. El objetivo general, por ahora. Ya que escribimos el objetivo general, vamos a anotar nuestra variable de interés. Identificamos qué tipo de variable es por su naturaleza, si es cuantitativa o si es cualitativa. Ahora vamos a anotar la variable explicativa o la variable predictora. Igual tenemos que definir si es una variable cuantitativa o cualitativa. Y si recordamos lo que vimos la diapositiva pasada, las diapositivas pasadas, ahora sí, cada quien haga una propuesta y describa qué tipo de análisis puede hacer, tomando en cuenta lo que ya dijimos. La pregunta de investigación, el objetivo y el tipo de variable. Entonces, acuérdense que una pregunta que nos puede guiar es ¿qué quiero hacer? ¿Quiero describir? ¿Quiero comparar? Dependiendo de lo que yo quiera hacer, eso es una guía para ver qué tipo de análisis vamos a hacer. Bueno, aquí vamos a presentar un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo con una de nuestras alumnas de enfermería. Entonces vamos a ver aquí prevalencia de preeclampsia en pacientes de un hospital general. La pregunta de investigación es ¿cuál es la prevalencia de pacientes con diagnóstico de preeclampsia en usuarios del hospital general? Y vamos a ver que la hipótesis es existe una elevada prevalencia de pacientes con diagnóstico de preeclampsia en usuarios del hospital general. El objetivo es evaluar la prevalencia de,
todo lo demás que ya comentamos. Entonces la variable de interés es la preeclampsia. El tipo de variable es una variable cualitativa binomial. No es, si es binomial no es ordinal, es nominal. Variable explicativa. Aquí tenemos varias variables que, si bien no están escritas, son varias, desde los factores propios de la paciente, algunos datos ginecobstétricos, datos generales, antecedentes, heredofamiliares. Entonces todos esos van a ser las variables explicativas, y cada uno de esas características que acabamos de mencionar pues va a tener su propia clasificación. Y ahora sí vamos a ver qué tipo de análisis podemos hacer aquí. Entonces aquí va a depender de cada una de las variables que nosotros tengamos y que queramos comparar con la variable explicativa. Bueno, entonces para que nosotros podamos hacer esto, ahorita ya vimos un ejemplo, ya vimos de manera general cómo podemos identificar. Sin embargo, para que nosotros podamos hacerlo de manera específica en nuestro proyecto de investigación, pues nosotros tenemos un diplomado sobre estadística aplicada a la investigación en salud. Y bueno, para que podamos aprender a hacer análisis de datos, pues tenemos que hacer análisis de datos. Queremos aprender estadística, tenemos que hacer estadística. Vamos a ver que la estructura de este diplomado son varios módulos. Vamos a ver conceptos generales, no con el objetivo de que nos los aprendamos todos con punto y coma, sino que podamos, son los conceptos que vamos a necesitar, por ejemplo, medición, dato, variable, escala. Esos son datos, esa información, son conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Vamos a ver estadística descriptiva. Vamos a ver análisis de datos categóricos, análisis de datos numéricos en términos más comunes. Estos son los más comunes, los otros datos ya lo comentamos, son las variables cuantitativas o cualitativas. Vamos a ver estadística inferencial. Dentro de la estadística inferencial, algunas pruebas de asociación, comparación de dos grupos o pruebas de correlación. Y finalmente vamos a aprender a describir nuestros resultados y a presentar un proyecto de investigación final. Vamos a ver que los beneficios de este diplomado es que vamos a aprender a seleccionar de manera correcta las pruebas estadísticas específicas para nuestro proyecto de investigación. Vamos a poder analizar datos reales, vamos a poder interpretar los resultados clínicos de estos datos que estamos obteniendo, y principalmente vamos a poder terminar el protocolo de investigación que estemos haciendo, o vamos a poder elaborar nuestra tesis. Esto es para tenerlo en tiempo y forma. Vamos a poder mejorar nuestra publicación científica, y también pues para todo ello vamos a aprender a usar algún software estadístico. Bueno, vamos a tener que dentro de los beneficios tenemos clases en vivo. Todas son en línea, son en vivo. Tenemos acceso a la academia virtual para que si alguien no le dio tiempo a conectarse pueda consultar después las clases, el material académico. Tenemos plantillas descargables para elaborar el protocolo de investigación, para elaborar la base de datos. Tenemos las grabaciones de los temas fundamentales, por ejemplo, cómo elaborar tu base de datos, cómo analizar una variable categórica, cómo analizar una variable numérica. Tenemos también una asesoría grupal, bueno, varias asesorías grupales y constancia de participación. Además, también van a poder tener 2 asesorías personalizadas, en donde cada asesoría tiene un costo real de 1,500 cada una. Sin embargo, si se inscriben al curso, pues van a tener las asesorías sin un costo extra. Entonces vamos a ver que el costo real del diplomado es de 8,000 pesos, con inscripción de 1,000 y un trámite de un documento final. Sin embargo, si se
anotan y hacen referencia que estuvieron presentes aquí en esta sesión, la inscripción va a estar condonada, no van a pagar nada por la inscripción y además van a tener un descuento extra de 10% en el costo del diplomado. Y este costo también lo van a poder pagar a meses sin intereses con tarjeta de crédito, pero esto va a ser dependiendo de su banco. Como ya comentamos, van a tener asesorías personalizadas sin costo extra y esta promoción va a estar vigente durante 48 horas. A partir de ahorita está terminando el webinar. Tenemos nuestro número de contacto. Como ya están ustedes en el grupo, pueden escribir en el grupo a quien le interese meses sin intereses. Nos escribe: me interesa meses sin intereses, y ya les enviamos el link para que puedan hacer su pago con meses sin intereses. Para quien le urja terminar su tesis y ya le urge terminar el protocolo, tenemos un curso intensivo que va a ser del 6 al 10 de julio. Este curso intensivo es de una sola semana. Y en esta semana ustedes van a poder identificar el análisis, hacer su análisis descriptivo y hacer su análisis inferencial. Y también van a poder aprender a describir sus resultados. Y con un pago único de 1,500 pesos. Con una asesoría personalizada. Como ya comentamos, el costo de las asesorías son de 1,500, sin embargo, aquí van a poder tener asesoría personalizada, una asesoría sin costo extra. Y esta promoción también va a estar vigente durante 48 horas. Bueno, recuerda, ya para finalizar, que una prueba estadística no se elige por intuición, sino que se elige a partir del objetivo y de las variables. Y bueno, vamos a concluir diciendo que un buen análisis estadístico inicia con una pregunta de investigación bien planteada. Y bueno, hasta aquí nuestra sesión. Gracias por estar, gracias por asistir. Y quien le interese el diplomado o el curso intensivo, estamos pendientes, nos escriben al número telefónico que ya está, nos escriben en el chat que tenemos abierto. Va a estar abierto para quien le interese, tenga dudas o tenga preguntas, nos escribe y les contestamos. Estamos pendientes. Gracias a todos.